Segundo de Samuel, capítulo 23. Y voy a leer del verso 13 al 17. Segundo de Samuel, capítulo 23, verso 13 al 17. Del verso 13 al 17 del 23 de Segunda de Samuel. Dice así la escritura: en otra ocasión, 3 de los 30 más valientes fueron a la cueva de Adulam, donde estaba David. Era el comienzo de la siega, y una tropa filistea acampaba en el valle de Refaim. David se encontraba en su fortaleza, y en ese tiempo había una guarnición filistea en Belén. Como David tenía mucha sed, exclamó: ojalá pudiera yo beber agua del pozo que está a la entrada de Belén. Verso 16. Entonces los 3 valientes se metieron en el campamento filisteo, sacaron agua del pozo de Belén y se la llevaron a David. Pero él no quiso beberla, sino que derramó el agua en honor al Señor y declaró solemnemente: que el Señor me libre de beberla. Eso sería como beber de la sangre de hombres que se han jugado la vida, y no quiso beberla. Tales hazañas hicieron esos 3 héroes. Padre y buen Dios, te bendecimos, te alabamos, te damos gloria, te damos honra. Y en esta hora de la tarde puede sentarse, por favor. Quiero regresarlos quiero terminar y los 2 puntos que me faltaron la semana pasada acerca de estos eventos. ¿Qué fue lo que llevó o lo que llevaba a estos hombres a hacer tales hazañas? Como decía en el corto pasaje, como decía el domingo pasado, la Biblia en este evento no da muchos detalles, pero podemos tener una idea cuando agarramos ese pasaje y lo empezamos a empatar con otros pasajes donde hay un poco más de detalles con respecto a estas hazañas similares como las de estos 3 valientes. Hombres que estaban dentro de este grupo que dice la escritura que eran los 30 más valientes del ejército de David, como que eran una guardia de David, como que era un grupo de hombres en el que David confiaba en ellos y que sabía que estos estaban dispuestos a dársela con quien fuera y a cumplir la misión que fuera. Un ejemplo es este. Y la escritura es clara cuando dice que cuando ellos oyeron, fíjense, hay un espíritu de fidelidad, hay un espíritu de lealtad hacia su líder, estos hombres, hacia su líder David, pero que ellos también tenían muy bien entendido, tenían muy bien aclarado en su corazón, en su vida como personas, que detrás de la vida de David había toda una nación. Detrás de la vida de David había toda una representación de un pueblo que no era cualquier pueblo, era el pueblo de Dios. Ellos tenían bien entendido esto. Segundo, eran hombres que amaban a Dios, eran hombres rendidos de mente, alma y cuerpo a Dios, que estaban dispuestos a dejar la vida por Dios. Estaban dispuestos a dejar todo lo que fuera por Dios, con tal de que la voluntad de Dios se hiciera, con tal de que los planes de Dios se llevaran a cabo. Y a lo que voy con esto es que veamos toda esta escena completa, porque hay un paralelo con nuestras vidas el día de hoy, con todos los hijos de Dios, con todos los que hemos declarado o hemos dicho que amamos a Dios. Y yo creo que aquí hay más de uno que en algún momento ha dicho que ama a Dios. En algún momento ha dicho que ha entregado su vida al Señor. Ese es un paralelo con nosotros el día de hoy. Y Dios quiere llegar a nuestro corazón a través de qué era lo que movía a estos hombres para no medir las consecuencias por amor a Dios, por amor a su pueblo y en fidelidad y lealtad a su líder, que hemos dicho representaba a toda esta nación. En una ocasión, cuando David era muy viejo, dice que ya grande de edad, pues ya estaba bastante corrido David. Fueron a una batalla contra un ejército, no me acuerdo contra quién,
y dice que él se cansó en la batalla, él se cansó y dice que se salió de la batalla y fue a buscar una piedra y se sentó en la piedra agotadísimo, cansado David. Y en eso dice que un gigante de ese ejército, un gigante que la escritura da ciertos detalles de este hombre que medía un par de metros de alto y tenía 24 dedos, 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie, dice, que lo vio el hombre y dice que fue a matar a David, donde estaba ahí sentado, agotado, rendido, obviamente por su edad, y uno de estos valientes de David dice que lo vio que iba a darle a David, y dice que fue y lo defendió y se agarró con este hombre y lo logró vencer. Entonces los hombres de David le dijeron a David después, dice David, te vas a quedar en casa, te vas a quedar en el palacio, nomás vas a salir a la batalla. Fíjese hasta dónde estaba la lealtad de estos hombres, porque otra vez en David estaba la representación de todo un pueblo, de toda una nación, el pueblo de Dios. Y le dijeron a David, desde hoy en adelante te quedas en el palacio porque no queremos que la luz de Israel se apague. Porque si se apaga la luz de Israel, estamos perdidos. Ellos reconocían el liderazgo. Mire, esto es interesante, hermanos, porque cuando nosotros estamos en el Señor nos hace ver que dentro de su reino hay un orden. Hay un orden, no de gobierno, pero hay un orden de liderazgo, un orden para llevar a cabo la voluntad de Dios. Y ellos tenían muy bien entendido esto, vuelvo a repetir, en sus vidas. Ellos hicieron gran hazaña al ir y traer simplemente un recipiente de agua porque David tenía sed. O sea, vea la dimensión de la voluntad de estos hombres. Eran hombres con una voluntad inquebrantable, estaban al servicio de Dios, estaban al servicio del pueblo de Israel, estaban al servicio de su líder, y cuando oyeron simplemente a su líder oír que dice que tenía sed, dice que ellos fueron allá a Belén, donde había una guarnición de soldados, y decíamos la semana pasada que era aproximadamente no menos de 30 soldados que tenían que haber estado ahí guardando el pozo para que nadie llegara de los israelitas a tomar agua, y ellos se lanzaron con ferocidad contra ellos para sacar un recipiente de agua y simplemente llevárselo a David, y cumplieron la misión porque ellos vieron una necesidad en aquel que representaba a toda una nación. Eso es interesante, pero lo más interesante dice que David no se tomó el agua. Después que fueron y pelearon con ferocidad y arriesgaron sus vidas y dejaron el pellejo allá, resulta que cuando le llevan el agua a David, dice David, no, Dios me libre de tomarme esta agua. Y fue y dice, y la derramó delante de Dios. Hermanos, lejos esté, y cada uno de nosotros de gloriarnos con el trabajo de alguien más. Porque la gloria es del Señor. Y mire, tome este detalle que ni siquiera le dijo a ellos, ni siquiera les glorificó a ellos, ni siquiera los premió a ellos. Él dijo, esta agua será derramada en gloria al Señor. En gloria al Señor, Él estaba entregando el sacrificio de estos hombres para la gloria de Dios. Por eso cada vez que nosotros, si movemos un dedo, le debemos dar la gloria al Señor. Si usted se mueve un pie, debe darle la gloria al Señor. Y todos debemos entregarle la gloria al Señor porque Él es el que nos da el privilegio de servirle. Estos hombres entendían eso. Es interesante que usted no encuentra ninguna reputación en contra de lo que David hizo. Después de arriesgar sus vidas, no tomarse el agua. Oye, ¿qué te pasa, hermano? ¿Estás loco? ¿No ves que casi no salimos de ahí? Tú dices que le entregas el agua al Señor y no te la tomas. Ellos entendieron este principio bien en sus vidas y en sus corazones, y ellos permanecían leales al reino de David. Decíamos entonces la semana pasada que Dios está buscando, el Señor requiere de personas decisivas en contra del mal. Leíamos ahí en 2 de Samuel, capítulo 23, 13 al 17, el Señor precisa de personas decisivas contra el mal. Recuerde que decíamos que los filisteos representan el mal, los filisteos representan el pecado. Alguien que no entiende estos principios podría decir que es cruel, que Dios es tan cruel, porque damos un pequeño dato de que la cultura filistea quedó completamente arrasada sobre la faz de la tierra.
Era un pueblo que era enemigo de Dios, y la Escritura dice que los enemigos de Dios jamás han quedado de pie. Jamás han quedado de pie los enemigos de Dios. Dios ha borrado de la faz de la tierra a los que declaran a Dios como su enemigo. Dios no tiene enemigos, o sea, que Él haga enemigos, Dios no puede hacer enemigos. Déjenme decirle este principio, porque tenemos que colocarlo bien. Dios, de sí mismo, Él decir, no tiene enemigos, porque Dios no tiene contrincantes. No hay un contrincante que le pueda hacer frente a Dios, porque Él es Dios. Amén. Lo que pasa es que sus criaturas se hacen enemigas de Dios. ¿Sí me explico? Sus criaturas son las que declaran a Dios su enemigo. Entonces, cuando esto sucede, obviamente Dios tiene que tomar acción con respecto a eso. Y por eso dicen que sus enemigos no han quedado jamás de pie. Ellos representan el mal, representan el pecado. Israel tenía la misión de parte de Dios de destruir a este pueblo, de enfrentar a este pueblo, y Dios también les prohibió determinantemente que no podían mezclarse con ellos, no podían juntarse con ellos, no podían mezclarse, porque es el principio hoy en día para nosotros. Otra vez estamos en paralelo, es el principio de nuestra vida. Nosotros no podemos juguetear con el pecado, no podemos juguetear con la maldad, no podemos juguetear ni andar coqueteándole a los malos deseos de la carne. El Señor nos prohíbe determinantemente que nosotros le demos lugar por un solo espacio siquiera al pecado, a los malos deseos de nuestra vida. Por eso Dios busca de hombres y mujeres guerreros valientes que le digan no al pecado, que le digan no a los malos deseos de la carne. Hoy vivimos en una sociedad, si ustedes saben, polarizada, donde ya el mal con el bien están revueltas y ya no sabemos si decir si esto es bueno, esto es malo. Entonces, para no ser desechados de los círculos sociales en los que pertenecemos, nos damos lugar a esos deseos o nos damos lugar a esos placeres porque no los vemos que son tan malos. Pero Dios en su palabra nos prohíbe que nosotros como hijos de Dios, como el pueblo de Dios, nos relacionemos con el pecado, En segundo lugar, Dios requiere de personas unidas por la misma causa. Dios requiere de personas unidas, que estén unidas por la misma causa. No que cada uno en el pueblo de Dios tenga su propia causa y cada quien esté luchando por su propia causa y se sacrifique por su propia causa y viva por su propia causa. En la Escritura no enseña eso. Si somos del pueblo de Dios, el pueblo de Dios está unido en una sola causa. Todos los que somos miembros del pueblo de Dios debemos estar unidos en una sola causa. Yo le voy a invitar, por favor, que vaya a Primera de Crónicas. Deje marcado ahí el pasaje de Segunda de Samuel. Primera de Crónicas. Esto es de suma importancia en nuestra vida como hijos de Dios, que no debemos olvidar nunca, jamás. Porque una de las estrategias del enemigo es, si el enemigo divide, destruye. Si el enemigo llega a dividir, estamos acabados. Primera de Crónicas, por favor, capítulo 12, y vamos a ir al verso 18. Estoy en segunda. Primera de Crónicas 12. Vean lo que dice ahí la Escritura. Lo estoy leyendo del Antiguo Testamento. Ni siquiera nos vamos a meter al Nuevo porque obviamente no tenemos todo el tiempo para hacerlo. Pero miren, en el Antiguo Testamento está escrito esto, este principio que Jesucristo confirmó cuando Él ascendió a los cielos. Usted se va a recordar en qué momento fue, qué fue lo que le dijo a sus discípulos. Mire, dice el verso 18 del capítulo 12 de Primera de Crónicas: y el Espíritu vino sobre Amasai, jefe de los 30, ¿jefe de quién? Y este exclamó, vea lo que exclamó Amasai. Vea lo que exclamó: una vez vino el Espíritu de Dios sobre él. Dice: somos tuyos, David, estamos contigo, hijo de Isaí,
3 veces decíamos la paz a ti y a quien te brinde su ayuda. Y quien te ayuda es tu Dios. Vea la dimensión de esto. No hay otra manera, no hay otra forma, no hay otra fórmula en el pueblo de Dios de estar unidos si no es por el Espíritu de Dios. ¿Escuchó? Y yo agarro como base esto. ¿Por qué estos hombres estaban tan dispuestos a dejar su vida si era necesario, a sacrificar su vida literalmente? ¿Sabe por qué? Porque eran hombres que estaban llenos del Espíritu de Dios. Estaban llenos del Espíritu de Dios. Ellos no medían las consecuencias, no medían el peligro, no medían los sacrificios, no medían la dimensión del desgaste que ellos tenían que hacer con tal de agradar y honrar el nombre de Dios. Y es que solamente a través del Espíritu Santo tenemos ese poder para vencer cualquier espíritu de división que hay en nuestra vida. El Señor Jesucristo le dijo a los discípulos: no se vayan de este lugar, porque dentro de 50 días vendrá el Espíritu sobre ustedes y recibirán poder. Cuando descienda el Espíritu recibirán poder. Y luego dice el Señor Jesucristo: y me serán testigos. O sea, el Señor los iba a enviar en medio de la batalla, en medio de la guerra. Recuerden que cuando Jesús fue crucificado, ¿qué era lo que pasaba con la gente que había creído en Jesús? No querían ni que supieran que eran cristianos. ¿Sabe por qué? Porque los andaban persiguiendo para asesinarlos también. Estaban escondidos. Los discípulos de Jesucristo, que estuvieron con Jesús cerca de él 3 años, recibiendo sus lecciones, sus enseñanzas, sus instrucciones, sus palabras, etcétera, etcétera. Cuando vino la persecución, ¡pum!, se echaron a correr. Se echaron a correr. Pero cuando vino el Espíritu de Dios, recibieron el poder. Y Pedro, el que había negado a Jesús, se levantó en medio de esa multitud y les empezó a predicar la palabra de Dios con poder y denuedo, porque el Espíritu de Dios estaba en él. El miedo se le había ido. Y los discípulos se unieron en ese mismo espíritu, en ese mismo sentir, en esa misma causa. Antes estaban divididos, cada quien peleaba por sus propios intereses. ¿Se recuerdan de los hermanos aquellos, Jacobo y Andrés? Cuando llegaron con su mamá ahí con Jesús y le dijeron: oye, la mami, ¿verdad? Los hijos de mami. Y llega mami, ¿cómo se dice?, en defensa de sus hijos. Y le dice al Señor Jesús, que cuando venga tu reino, uno de estos hijos se ponga a tu derecha y el otro a tu izquierda. Peleando sus propios intereses. Dice que cuando los demás discípulos se enteraron de eso, nada, se armó como a veces se arma aquí unidos por fe. Cuando andamos peleando nuestros intereses, nuestros propios intereses. Pero si es que ese puesto me pertenecía a mí, yo llevo tantos años aquí, ya me voy a morir en esta iglesia y no hago nada. Y viene uno que apenas acaba de llegar y pum, ya lo meten casi hasta de predicador, lo ponen ahí. Peleando nuestros intereses. ¿Sabe qué causa eso? La falta del Espíritu de Dios en la vida del creyente. No es otra cosa que eso. Deslealtad unos a otros. ¿Sabe qué causa eso? La falta del Espíritu que gobierne la vida del creyente. División. ¿Sabe qué causa eso? La falta del Espíritu en la vida del creyente para unir en la misma causa, en el mismo sentir. Y dice el apóstol Pablo a los Filipenses: en el mismo pensar. Mire hasta dónde llega el apóstol. En el mismo pensar. Dice, deben de estar unidos en el mismo pensar. Pero es solamente a través del Espíritu. Dice: el Espíritu vino sobre Amasai, jefe de los 30, y si había venido sobre Amasai, tuvo que haber venido sobre los 30 el Espíritu para unirlos, para hacerles ver la visión, para hacerles ver la dimensión de la misión de Dios y del propósito de Dios en la vida para de ellos personalmente, pero también de toda una nación. Y exclamó: somos tuyos, David. Somos tuyos. Mira, es una declaración voluntaria de Amasai. No, él no fue forzado por David. Él no lo puso en la guillotina para decirle: me vas a proclamar lealtad. No, el Espíritu de Dios vino, él le abrió el entendimiento y exclamó: somos tuyos, David. Estamos dispuestos a todo por el Señor.
Estamos dispuestos a todos por el Señor. Mire, vaya. Vamos a ver otro pasaje, déjenme ver. Déjenme ver si es segunda de Samuel, primera de Crónicas 19, ahí mismo. Y verán. Sí, primera de Crónicas 19, verso 13. Vea lo que provoca el Espíritu de Dios en la vida de una persona. Cuando el Espíritu de Dios viene, es imposible que esa persona siga pensando igual. Es imposible que esa persona siga viendo las cosas de la misma manera. Es imposible que esa persona o ese creyente siga reaccionando de la misma forma. Es imposible. Cuando el Espíritu de Dios está en la vida del creyente, cambia por completo la perspectiva de la vida, cómo ve las cosas, sobre todo del reino de Dios. Cómo ve y percibe el reino de Dios, la obra de Dios. Mire lo que dice ahí 19:13 de Primera de Crónicas. Esta era otra batalla. En esta batalla David le había delegado al jefe de los 30 que se encargara de ir a pelear contra los, contra los amonitas, si estoy bien. Sí, contra los amonitas. David les encarga, les delega que vayan a la batalla y ellos, dice que ellos se organizaron, hicieron 2 grupos y dice que fueron a la batalla contra los amonitas. Y miren la expresión de estos hombres. Si quieren veamos desde el 10, verso 10. Joab se vio amenazado por el frente y por la retaguardia, ya cuando estaban en la batalla con el enemigo. Así que él escogió a las mejores tropas israelitas para pelear contra los sirios. Y el resto de las tropas la puso al mando de su hermano Abisai para que enfrentaran a los amonitas. Abisai le ordenó: si los sirios pueden más que yo, fíjese cómo se ponen de acuerdo ellos ahí, tú vendrás a rescatarme. Y si los amonitas pueden más que tú, yo te rescataré. Fíjese, ¿no les suena familiar eso? ¿No les suena familiar aquí en Unidos por Fe? ¿Ya le quito la cabeza lo que estoy tratando de decir? Si me está yendo mal a mí, si ves que yo no puedo, tú vienes y me rescatas. Y si yo veo que tú no puedes, yo voy y te rescato. Y aquí en Unidos por Fe todo lo contrario, ¿verdad? Ay, ¿cómo lo haces? A mí no me toca servir hoy. Es el Espíritu de Dios, hermanos, el que nos cambia la mentalidad. Cada vez que vayamos usted y yo a tomar una decisión, pensemos si es una decisión que me está poniendo el Espíritu de Dios en mi corazón, o es una decisión de mi flesh, de mi carne. Sigamos leyendo. Mire, y luego dice, mira el verso 13. Le dice: ánimo, luchemos con valor por nuestro pueblo y por nuestras ciudades de nuestro Dios, y que el Señor haga lo que bien le parezca. ¡Gloria a Dios! Luchemos, ánimo, luchemos, dice, por nuestro pueblo. Dice, el pueblo de nuestro Dios. O sea, iban a pelear por la gente. Iban a dar su vida por el pueblo. Iban a dar su vida por otros. Y me encanta lo que dice este hombre, porque dice, y que Dios haga lo que viene para él. ¿Sabe qué significa eso? Ellos sabían que no podían salir quizás vivos de ahí. Y si era la voluntad que iban a morir en la raya por el pueblo de Dios y por Dios mismo. Qué tremendo esto, hermanos. Digo, en paralelo con la iglesia de Cristo hoy, que por cualquier cosa a veces salimos corriendo, no sé. Por cualquier cosa salimos corriendo. Ay, está difícil. No. Si es que yo no quería que me dieran ese ministerio, que me lo clava, como que ya me agarraron de burrito a mí, y dicen, ay, se me montan a cada rato. Y ahí anda el guerrero con la espada arrastrando así, quejándose de todo. Hermanos, Dios busca hombres y mujeres valientes. Amén. Hombres valientes, llenos del Espíritu de Dios, dispuestos a rajarse por Dios y por su pueblo. Nadie dijo amén. Amén. Vamos a ayunar. Estos
eran los hombres de David, pero yo quiero dejarle algo más a donde yo quiero, o sea, es el centro de todo. Vaya, ya le voy a decir, vaya a Deuteronomio. Déjenme ver si estoy bien. Deuteronomio 6. Bueno, no es ese. Déjenme. Ahorita vamos a leer ese. Vamos a ir a regresa segunda de Samuel, por favor, capítulo 23. Y váyase al verso 18 del 23. Y yo quiero mostrarle un detalle ahí. Verso 18 del 23. ¿Lo tiene? Mire, dice la escritura: Abisai, el hermano de Joab, hijo de Sarvia, estaba al mando de los tres y ganó fama entre ellos. En cierta ocasión, lanza en mano, dice, atacó y mató a 300 hombres. Esto suena a fantasía, ¿no es cierto? Con una lanza derrotó a 300 hombres. Recuerden, estos hombres tenían el Espíritu de Dios. Hacían cosas sobrenaturales por el Espíritu de Dios, a pesar de que eran valientes. Y dice, se destacó más que los tres valientes y llegó a ser su jefe, pero no fue contado entre ellos. Póngame cuidado. Aquí hay un detalle. Estaban 30 valientes. En la lista, David tenía una lista de 30 valientes, y de esos 30 valientes, habían 3 valientes que eran los más valientes de los 30. Pero surgieron otros que eran más valientes que estos 3 y que hicieron grandes hazañas. Inclusive dice que Abisai no era de la lista de David, pero dice que estaba al mando de estos 3 valientes. O sea, ¿sabe por qué nada más mencionan a los 3? O sea que en esos 3 habían otros. Cuando fueron a agarrar el agua, no iban solamente 3, iban otros con ellos, que no fueron tomados en cuenta en la historia. El crédito le quedó nada más a los 3 valientes de David. A los otros no. Pero Crónicas se toma el pequeño detallito de decir que estaba Abisai y había otro también. Si nos vamos un poquito más abajo, verso 20. Benaías, hijo de Joiada, era un guerrero de Capsel que realizó muchas hazañas. Pongan cuidado. Derrotó a 2 de los mejores hombres de Moab, y en otra ocasión, cuando estaba nevando, se metió en una cisterna y mató a un león. Fíjese ¿cómo se dice? La ferocidad de estos hombres, hermanos. Eran hombres feroces. Se metió en una cisterna y mató a un león. Verso 21. También derrotó a un egipcio de gran estatura. El egipcio empuñaba una lanza, pero Benaías, que no llevaba más que un palo, le arrebató la lanza y lo mató con ella. ¿Se recuerdan del escudero de Jonatán? La Biblia nos dice con qué Jonatán iba rematando a los que, el escudero iba rematando a los que Jonatán iba derribando con la espada. El escudero no llevaba armas. Por eso digo que lo que tuvo que haber llevado era un palo como Benaías, y con el palo los iba rematando. Benaías con un palo le arrebató la lanza a este gran hombre.
Se la quitó y con ella misma lo derrotó. Ahora vea lo que dice abajo. Tales hazañas hizo Benaí, al hijo de Joiada, y también él ganó fama con los 3 valientes. ¿Se da cuenta? Con los 3 valientes. Pero no fue contado entre ellos, aunque se destacó más que los 30 valientes. Además, David lo puso al mando de su guardia personal, pero no se habla de él más. No se habla más de él. De los que se habla de los 30 valientes y de los 3 valientes, pero de ellos dos no. Y fueron los que realizaron más hazañas, los que realizaron más acciones leales a David, pero no fueron tomados en cuenta. Meditemos un poquito en esto, hermanos. Y con esto los voy a dejar por hoy, porque esto es bien importante en nuestra vida como hijos de Dios. ¿No es una de las cosas que más peleamos nosotros en nuestra naturaleza humana? Que seamos reconocidos en cualquier cosa que hagamos. Movemos un pie y quiero que me reconozcan, movemos otro pie y quiero que me reconozcan, y yo hago esto y quiero que me den reconocimientos, y el pastor no me puso dentro de sus 12, ¿cómo le hacemos ahora? Este pastor se está portando mal. Si yo tengo tantos años aquí en la iglesia y ni siquiera me tomó en cuenta. Y se levanta un espíritu no de Dios, sino un espíritu del enemigo al que supuestamente Dios nos ha mandado a luchar. Se levanta un espíritu negativo, se levanta un espíritu dentro de mí que no es de Dios, reclamando que yo debo de ser reconocido, porque yo me he esforzado más, porque yo tengo más años, porque yo, al punto a veces de decir, es que sin mí no pasa nada aquí en la iglesia. Si yo me voy, esto se viene abajo. Y mire que con todo el respeto del mundo, en el amor de Cristo, pero honestamente algunos se han ido de esta iglesia pensando que cuando se fueran, el edificio se iba a cerrar. Así de esas, en esa altivez, un espíritu altivo. Miren, hermanos, yo quiero que veamos, analicemos el espíritu de estos hombres. Fíjense, ellos ponían su vida en riesgo. Fueron a agarrar un recipiente de agua a ese pozo y estuvieron en riesgo de perder su vida peleando por David. Pero David no los tomó en cuenta en la lista de los 30. No les tomó en cuenta que eran valientes. Que también, miren, que dice que sobresalían de los 3 más valientes de los 30, sobresalían sobre de ellos, inclusive dice que estaban como jefe de los 3. Ahora es interesante la humildad de aquellos 3 también, porque estaban dentro de la lista, reconocidos por David. Estos no estaban reconocidos, pero eran los jefes de estos 3. ¡Qué humildad de estos hombres! ¡Qué humildad! Solamente el Espíritu de Dios hace eso, hermanos. Solo el Espíritu de Dios hace eso en la vida de los hombres, en la vida de los seres humanos. Solo el poder del Espíritu cambia el corazón del hombre, siempre y cuando lo dejemos que Él venga con toda su plenitud, tal como dijo el apóstol Pablo en Efesios. ¿Se recuerdan? Vayan conmigo a Efesios, no lo tengo aquí, pero vamos a ir a Efesios, por favor. Capítulo 3. ¿Lo tiene? Verso 14, vaya al verso 14. Y ahora verá que tiene mucho, o sea, la Biblia está entreconectada, hermanos. La Biblia no está aislada de historias ni de versos. La Biblia está conectada. Ahora verá. Se acordará, predicamos de aquí. Recuerden que de aquí vamos a partir hacia todo este año con respecto a este tema que estamos viendo. Espero no se les haya olvidado de qué les estoy hablando. Capítulo 3 de Efesios, verso 14. ¿Lo tiene? Por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe el nombre de toda familia en el cielo y en la tierra. Verso 16. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo
de su ser, para que por fe Cristo habite ¿en dónde? ¿Tendrían estos hombres de David la presencia de Dios en sus corazones? Definitivamente, hermanos. Estos hombres no podían llegar a tales cosas si no fuera por el Espíritu que había en ellos. Luego sigue diciendo el apóstol Pablo, y pido que arraigados y cimentados ¿en qué? ¿Se amarían estos hombres entre ellos? Estaban dispuestos a perder la vida el uno por el otro. Si veo que me están ganando, me das y me rescatas. Si yo veo que te están ganando, yo voy y te rescato. ¿Qué sería la tendencia humana? Úpale, hombre. Ahí, que el Señor lo bendiga, el Señor recibe tu santa gloria. Ahí nos vemos. Estos hombres tenían que amar profundamente, pero no era el amor humano, sino el amor del Espíritu de Dios que habitaba en ellos. Verso 18, pueda comprender juntos con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos ¿de qué? Para que sean ¿qué? Dígale al que está a su lado, llénate de la plenitud de Dios. Dígaselo sin vergüenza, sin pena. Y si se enoja, no le hace que se enoje. Llénate de la plenitud de Dios. Llénate de la plenitud de Dios. Llénate de la plenitud de Dios. ¿Sabe? Porque unidos por fe va a ser honor más a su nombre cuando el Espíritu esté en nosotros en su plenitud. Por eso es correcto decir, cuando se hace la declaración, Señor, lléname de tu Espíritu, es correcto decirlo. Porque Pablo está diciendo que seamos llenos de la plenitud. Entonces, ¿sabe qué significa esto? Que hay cristianos que están, algunos medio vacíos todavía. Se les ve la luz de la gloria del Espíritu aquí por los pies. Van caminando y nada más se les ven los pies que brillan. Otros un poquito más arriba. Otros otro poquito más arriba aquí. Y algunos lo muestran así. Medio llenos del Espíritu. Otros están llenotes del Espíritu. Amén. Pero Dios quiere que todos estemos llenos de su Espíritu, hermanos. Llenos de su Espíritu. Miren, hermanos, Dios nos ha prometido. El Señor Jesucristo le dijo a los discípulos: cosas más grandes que las que yo hice van a hacer ustedes. Cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y les dé el poder, y van a ser mis testigos. Y dijo Jesús, aquí en Jerusalén, allá en Samaria, los que no querían los judíos, y hasta los confines de la tierra. ¿No se ha cumplido eso? Estamos en los confines de la tierra, hermano. Amén, amén. Pero Dios, esa palabra sigue vigente el día de hoy. Dios quiere que esa palabra divina de salvación siga llegando a los que están cautivos bajo las prisiones de Satanás. ¿Y saben cómo se va a lograr eso? A través de la unidad. ¿No era así como la gente se convencía de la iglesia primitiva? Dice, y cada día se añadían a la iglesia los que iban siendo salvos. Pero en otra parte de los mismos hechos, dice la Escritura, dice Lucas, que la gente se convencía porque dice, miren cómo se aman. Miren cómo se aman unos a otros. Miren cómo están unidos. Y la gente se convencía de que Cristo era real. ¿Sabe que el enemigo ha logrado a través de los siglos dividir la iglesia de Cristo? Estamos juntos, pero divididos. Cada quien en lo suyo, en su propio sentir, en su propia visión. Qué bueno. Pero ¿sabe que eso no sirve? Porque no nos une la misma causa de la misma manera, como dice el apóstol, en el mismo pensar. La única manera que saquemos adelante la obra que Dios nos ha confiado a usted y a mí es que permitamos que la plenitud de Dios esté en nosotros y sea la que nos dé la orden, que es lo que tenemos que hacer. Sí, amén. Ve para allá voy, Señor. Ve para allá voy, Señor. Sírveme allá, para allá sirvo, Señor. ¿Está de
acuerdo, póngase de pie. Amén, amén.